Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te digo. Samuel hizo lo que el Señor mandó, pero cuando llegó a Belén, los jefes del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Conságrense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel consagró a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Samá y a Samuel, y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel: este es, levántate y unge. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Hay una versión que describe a David, dice que era trigueño, y otra versión dice que era pelirrojo. Ustedes recuerdan lo que le decimos los bachacos, ¿verdad? Que son morenos pero rojos, ¿no? ¿Sería así, David? ¿O sería blanco, pelirrojo? ¿O sería moreno, trigueño? ¿Cómo sería? ¿No pudiera ser, no? La Reina Valera dice que era rubio. Que era rubio, y otra dice que era trigueño. Entonces, son... Pero ¿saben que ese trigueño es por el color del trigo, no el trigueño nuevo? Ah, interesante. Trigueño por el color del trigo, no el trigueño que uno conoce de moreno. Ah, ok. Tiene más sentido entonces rubio o pelirrojo, porque el trigo es dorado. Entonces tiene sentido. Un catire, ¿no? Era bajito. Era bajito, dice que tenía alrededor de 16 años. Así que los bajitos tenemos un gran corazón. Corazón mata león, mata burro. Nos da consuelo. Napoleón también era chiquitito. Y fíjate todo lo que dice Napoleón. Simón Bolívar dicen que era de baja estatura también. Ahí más o menos promedio. ¿Quién está aquí más o menos de mi estatura? Porque nos demos un abrazo. No. Y los grandes, bueno, también tienen lo suyo. Rolando es un poquito más alto que yo. Bueno, vamos a ir entonces hablando de lo que dice aquí la palabra del Señor. El Señor dijo a Samuel. ¿Cómo lo dijo? ¿Lo habló? ¿Cómo fue que él lo dijo? ¿En sueño? ¿Lo escribió? ¿Lo vio? ¿Cómo lo dijo? Vamos a ir desglosando esto, ¿verdad? Entre todos, ya que somos poquitos, para que entendamos la palabra de Dios, porque a veces leemos y no nos paramos a pensar un poquito. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? Le habló verbal, se le presentó, no dice cómo lo dijo. Ese texto que estamos viendo, quizás adelante hay uno que sí, otro que dice se le presentó en sueño, se le presentó en visión, pero aquí dice dijo. Y la pregunta, o vamos a ir curioseando lo que dice la palabra de Dios. Si Dios le dijo a Samuel, es porque Dios se comunica, ¿verdad? ¿Cómo lo hace contigo? ¿Cómo Dios se comunica contigo?
porque tiene que hacerlo de alguna manera, si no, no estuviera sentado aquí. ¿Cómo Dios se comunica contigo? En pensamiento. Y yo siento que tiene una vocecita. Una vocecita que me habla. que te habla a través de otra persona. ¿Cómo te habla en su palabra? Son cosas para ir pensando, ¿verdad? Dice que Dios se hizo presente. ¿Cómo se hizo presente? Dios tiene físico, así, carne y hueso. No. Sí, pero estamos en Dios Padre, no estamos en Dios Hijo encarnado, eso es otra cosa. Entonces, ¿de cuántas maneras puede hacerse presente Dios? ¿Qué es estar presente? Ajá. ¿Pero qué es estar presente? O sea, yo estoy presente delante de ustedes y ustedes están presentes delante de mí. Está la presencia física. Pero ¿cómo era esta presencia? ¿Cómo se hizo presencia? Espiritual. ¿Y cómo vemos un espíritu? Porque lo sientes. Porque lo sientes como el viento. Estamos viendo, ¿verdad? Un poquito curioseando aquí una cosa, ¿verdad? Dice que se hizo presente en la vida del profeta Samuel. ¿Cuántas veces dice la palabra? Tienen que tener sus Biblias o tienen que tener sus teléfonos para que podamos ir siguiendo, para ya no hablar solo. ¿Está ahí atrás? Ok. ¿Cuántas veces? ¿Qué dice la palabra? Se hizo presente en la vida del profeta Samuel. ¿Qué dice allí? ¿No dice? Entonces tenemos que tener la Biblia abierta, o en teléfono o escrita. No digo que nadie la haya abierto, digo que tenemos que tener la Biblia abierta y todo se queda absorto. ¿No? ¿Cuántas veces se hizo presente? Esto es una... Pero cuando lo llamó, cuando era niño. No, aquí lo que estamos leyendo. ¿Cuánto? No dice. Varias veces porque cuando decía ahí que no es, que tampoco, A una versión dice una vez más. Se hizo presente una vez más. Y Dios le da una instrucción al profeta Samuel. ¿Cómo era esa instrucción que Dios le dio al profeta Samuel? No, mucho más adelante. Por cierto, el título de esta predicada en los últimos será los primeros. Dios da una instrucción. Cuando Dios da una instrucción, ¿cómo lo hace? ¿Lo hace claro o no lo hace claro? ¿Lo hace preciso o no lo hace preciso? Lo hace para que nosotros entendamos, así todo confuso. ¿Será lo que Dios me quiso decir o no será lo que Dios me quiso decir o que entendí? O así como cuando uno habla a veces con una persona que, ¿y qué será lo que este me quiso decir? ¿Qué será lo que me está diciendo? Y la otra persona te dice, no, pero es que eso no fue lo que yo dije. Yo lo que dije fue esto, lo que pasa es que tú entendiste fue esto. O mira, yo te entendí esto, no, pero eso no fue lo que yo quise decir. Así Dios habla en nuestras vidas de una manera confusa, nublada. Cuando Dios habla, ¿cómo habla? Categóricamente, de manera clara y precisa. De parte del receptor queda entenderlo, escucharlo y obedecerlo. E incluso vemos que Dios nos habla con palabras de autoridad y con palabras de exhortación. No, las instrucciones que Dios le dio a
a Samuel, allí que hemos leído, no fue, bueno, Samuel, si tú quieres. Bueno, Samuel, si tienes tiempo. Bueno, si tú ves que no estás muy ocupado. O si quieres hablarlo primero con tu esposa y a ver qué te dice tu esposa. Así no son las instrucciones de Dios. Porque lo he escuchado muchísimo. Cuando Dios habla, déjame que voy a hablarlo a ver primero. Déjame ver qué me dicen. Las instrucciones de Dios son precisas. Dios no dice, anda, pide permiso, a ver si te dejan, o cuando tengas tiempo, o consúltalo, o tú vas y bueno, vamos a ver qué pasa. Le podemos decir eso a Dios cuando Dios nos da una instrucción precisa y clara en nuestra vida. Déjame que voy a consultarlo con mi esposa a ver qué dice. Esa es una respuesta para Dios. Déjame ver, porque es que tengo mucho trabajo. Esa es una respuesta para Dios. Cuando Dios habla, es que estoy muy ocupado. Esa es una respuesta para Dios. No. ¿Y Dios de cuántas maneras nos habla? De muchas maneras. Puede ser a través de su palabra escrita, a través de una visión, a través de un sueño, o a través de un hombre, o a través de una mujer. Son muchas maneras que Dios nos puede hablar. Nosotros creemos en los profetas, yo creo en los profetas, los del Señor, comprobados bíblicamente, no los que dicen lo que tú quieres escuchar. Hay mucha gente que va a profetas, pero que quiere recibir lo que quiere escuchar. Pero si es una confrontación de parte de Dios, no son muy bien recibidos generalmente. Así que Dios nos puede dar una instrucción a través de una persona, comprobado, por supuesto, no a través de cualquier persona que llegue y vaya a decir cualquier cosa. Y Dios, yo recuerdo, tenemos una amiga que ella se fue a los Estados Unidos hace mucho tiempo, que se congregaba con nosotros, con una hija muy linda, una jovencita muy hermosa, y ella se congregaba en una iglesia por acá, en Maracay, y el pastor tenía un muchacho joven que era su hijo, y le dijo a ella que el Señor le había dicho a él que su hijo tenía que casarse con su hija, que era una instrucción del Señor. ¿Qué hizo la hermana? Huyó, porque ella no iba a escuchar que un hombre le diga: el Señor me dijo que mi hijo se tiene que casar con tu hija, y la hermana no tiene una buena posición económica, solvente, ¿no? Y bueno, son cosas que se escuchan también y que pasan en personas que son nuestros hermanos, porque no dejan de serlo, pero siempre en las familias tenemos las llamadas ovejas que siguen siendo nuestros hermanos y nuestra familia. Pero Dios no se encarga de eso. Ok, Dios cuando habla lo hace con autoridad y puede hacerlo de diferentes maneras, como hemos dicho. Cuando Dios le habló a Samuel, ¿qué pasó con Samuel? Lo dijo Hugo al principio. Lo sacudió a Samuel, porque Dios quería que Samuel reaccionara, que Samuel se activara. Así hubo en familia. Hemos cometido el error durante tantos años de quejarnos de nuestros gobernantes, y yo estoy entendiendo que Samuel no se estaba quejando de Saúl. Samuel lo que estaba era como llorando para que Dios hiciera la obra en Saúl, y la respuesta de Dios fue que ya tenía un mejor plan, pero fue Dios el que lo decidió, no Saúl, no Samuel. Ya vamos por ahí, vamos en el minuto y yo, nos sentamos juntos a escribir esta carta. Dios quería que Samuel se activara. ¿Por qué? Porque Samuel estaba llorando y lamentándose y quejándose. Dios quería que Samuel dejara el lamento, que Samuel dejara el lloro y se metiera en el asunto del Señor. Deja el miedo, sin duda,
le dice Dios a Samuel, actívate, reactívate en los asuntos. Igual pasa con nosotros, en nuestras vidas. Tenemos que activarnos, tenemos que reactivarnos en los asuntos del Señor. Es que yo no estoy preparado. Mira, Dios te prepara. Mientras haya un corazón dispuesto, un corazón abierto, Dios lo va a utilizar. Pero la disposición tiene que estar de parte de cada uno de nosotros. Y Dios nos prepara, Dios nos coloca en el lugar que Él quiere estar, pero no para nosotros, sino para Él. No significa de que, mira, qué bonito toca mi hermano Reddy, que es todo un profesional en la guitarra, pero aquí venimos a darle la gloria a Dios y Reddy está completamente claro, igual Hugo, sus hijos, todos los que nos paramos acá. Acá nadie se para ser visto como el mejor, como el que mejor canta, como el que mejor toca, como el que mejor predica, porque Dios nos ha preparado para servirle, pero a Él, y para que la gloria sea para Él a través de la preparación y la capacitación que Dios nos va dando cada día. Y eso debemos entender. El miedo se ha de quitar de nuestras vidas y activarnos y reactivarnos para los asuntos de Dios. No se trata de lo bueno, lo generoso, lo que tienes, lo que no tienes, lo que puedas dar, lo que estés preparado. En la iglesia del Señor no se trata de eso. Se trata de dar la gloria a Dios como protagonista de nuestras vidas. Y Dios le dice a Samuel, ¿y cuánto tiempo te vas a quedar llorando? Fíjense que curioso, ¿no? Samuel llorando y Dios, pero mira, ¿y cuánto tiempo te piensas quedar llorando? ¿Cuánto tiempo te piensas quedar lamentándote en tu situación, solo en ti? Porque es que yo pensaba que Saúl, me dice, ¿cómo me hiciste eso? Pobre Saúl, yo lo amaba, yo lo quería, y ahora, y la gente lamentándose, pobre de mí, y ahora ¿quién se va a hacer cargo de mí? Y casi como, ¿y ahora quién podrá defenderme? Casi como eso, ¿no? Hay que dejar el lamento, hay que dejar la lloradera, como dice mi hermano William, el ministro, cada vez que lo escuchamos. Y hay que activarnos, como Samuel fue llamado por el Señor. Hay que activarnos en la cosa del Señor. No podemos quedarnos estancados en situaciones, en lamento, en quién se va a encargar de mí, quién me va a ayudar. Samuel debía sacudirse la tristeza que le embargaba. Quizás ya llevaba mucho tiempo sumido, llorando, quejándose, lamentándose, llorando por allí, por los pasillos, por los rincones, no sé, abajo de una encinada, eso que existía en esa oportunidad, en una enramada, llorando y lamentándose por su vida, y donde iba llorando y con alguien. Pero el Señor le dice, ¿y cuánto tiempo vas a quedar quejándote? ¿Vas a pasar tu vida lamentándote, llorándote? Si yo, que soy Dios, lo he rechazado como Rey de Israel. Dios pone y Dios quita. Y cuando Él quiera pone, y cuando Él quiera confirma, y cuando Él quiere establece, y cuando Él quiere quita. Porque Él es soberano, Él es Dios. Ni que hayan 10.000 votos, 20.000 votos, ni que Dios pone y Dios quita. En el tiempo de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué vivimos esto? No lo sé. ¿Quién cuestiona la voluntad de Dios en este momento? ¿Y es que la gente no se da cuenta? Claro que la gente se da cuenta. Pero ese espíritu del tipo, el espíritu de la bolsa, los tiene así. Pero Dios pone y Dios quita en el tiempo del Señor. El Señor sacude a Samuel por su autoridad. Yo lo he hecho, yo he sido, yo mismo doy y yo mismo quito. Yo mismo pongo y yo mismo quito. En el caso del Antiguo Testamento, ¿saben por qué quitaron por qué Dios mandó la orden de rechazar a Saúl? Eso está en un capítulo anterior al que estamos leyendo. Por la desobediencia, porque Dios había mandado que tenía que
arrasar con un pueblo por allá, una de esas cosas que pasaban en el Antiguo Testamento que no eran fáciles para entender. Y le dijo, mira, tienes que matar a todos los que están en esa aldea, tienes que todo lo que viva. Y llegaron ellos y no fue así. Tomaron botín y se llevaron un rey y lo dejaron vivo. Y bueno, fue una desobediencia a la orden del Señor. Y por esa desobediencia Dios rechazó a Saúl. Por esa desobediencia Dios manda a Samuel a que vaya y habla con Saúl y le diga, ahora tú no vas a seguir en ese trono, tú vas a ser quitado de allí y Dios va a poner a otras personas. El Señor sacude a Samuel. La palabra de Dios dice, más vale obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Eso lo tiene que subir. Más vale obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y yo de mi parte pensaría y diría, y más vale obedecer a Dios que lo que mi mismo corazón o mi mismo pensamiento quiere que yo haga. Porque es más vale obedecer a Dios que a los hombres. Y los hombres somos nosotros mismos como humanidad. Incluso más de lo que yo esté pensando, más de lo que yo quiera, más de lo que mi corazón desee, tengo que obedecer a Dios. Debo obedecer a Dios. ¿Cuántas veces usted ha desobedecido a Dios? Esta semana, ayer, anoche. ¿Cuántas han hecho? Unas cuantas. Lamentablemente así es nuestra vida. Y por eso la palabra de Dios nos dice, más vale obedecer a Dios que a los hombres. Dios dice situaciones que pasan en nuestra vida. Y hay razones por las que yo creo que a la gente, eso lo pienso yo particularmente, no le va del todo bien en la vida. Dios dice en su palabra, honra a tu padre y a tu madre, y no lo hace. Dios dice, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, y no lo hace. Dios dice, no te amoldes a este mundo actual, y cómo nos encanta el mundo y las cosas del mundo. Dios dice, controla tu lengua, y no lo hace. Dios dice, no te aproveches de tus hermanos, de tu prójimo, haz negocios honrados, y no se hacen. Dios dice, no te preocupes, yo soy tu proveedor. Si yo visto los lirios del campo, los pajaritos, y la gente desconfía de la provisión de Dios. Dios dice, trabaja honradamente y no lo hace. ¿Y cuántas cosas no nos dice Dios que no hacemos? Particularmente, esto lo digo yo, puedo estar equivocado, yo creo que esa es una de las razones de por qué a muchas personas no les va del todo bien en la vida, por la desobediencia a la palabra de Dios. Lo tenemos, lo entendemos, lo leemos, lo escuchamos, pero no lo hacemos, porque simplemente no queremos cambiar y no queremos obedecer a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la gente anda lamentándose, quejándose, llorando, que el gobierno, que la situación, que el presidente, que el país. Pero mira tu vida, mira tu actitud. Hay cosas que se afectan, por supuesto, pero no todo es así. No todo es así, no todo es esto, lo otro, la transferencia de culpa por todos lados, que el país, que el gobierno, que la situación, que no vive el país, que esto, que aquello. Y tu comportamiento, y tu obediencia, y tu vida. ¿Has cambiado? ¿Qué has puesto de tu parte? ¿Qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Y el Señor le dice a Samuel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Cuando primero le dice, mira, deja la lamentadera, deja la lloradera, y en vez de estar llorando y en vez de estar quejándote, llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Llena tu cuerno de aceite y actívate. Llena tu cuerno de aceite y reactiva tu vida. ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote? Si yo soy Dios, yo lo puse, yo lo quito, y tú me tienes que obedecer a mí, porque yo soy Dios. Mira lo que le pasó a Saúl, lo mismo
te va a pasar a ti, que le pasó a Saúl, si no me obedeces, si no te activas, si no llenas tu cuerno de aceite y te pones en camino. ¿Qué es llenar el cuerno de aceite y ponerse en camino? ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. ¿Y qué es llenarlo? ¿Y por qué tenemos que llenarlo? Porque está vacío. ¿O le falta? Si no, no habrá que llenarlo. Un cuarto de tanque, medio tanque, tres cuartos de tanque. Llena ese cuerno de aceite y ponte en camino. Y eso es para lo que estamos acá también. Y deja la lloradera y deja la lamentadera. Y reactiva. Como decía el pastor Joaquín la semana pasada, no te dejes drenar por situaciones. Identifica cuáles son las situaciones que te drenan y actívate. Llena ese cuerno de aceite, llena tu vida de aceite, llena tu vida ese espacio, ese cuarto de tanque, ese medio tanque que está vacío, reactívate, llénalo por completo del Espíritu Santo. Recuerda también que dame una doble porción de tu Espíritu, porque quería más de ese poder. Así que, en vez de estar lamentando, llena tu cuerno, llena tu lámpara de aceite y ponte en camino. Y reactiva tu vida en los asuntos del Señor. Mejor que andar llorando, que andar lamentándose y que andar quejándose por los pasillos. Es mejor activarte en los asuntos de Dios. Actívate y actúa de acuerdo a las órdenes y mandatos de Dios en obediencia a lo que Dios tiene para tu vida, indicaciones e instrucciones. Y sigue diciéndole Dios a Samuel: voy a enviarte. Uno, yo pongo y yo quito. Dios, actívate, que yo, dice Dios, soy el que te va a enviar. Tú no vas solo. Y tú vas a decir lo que yo te voy a decir que tienes que decir. Y tú vas a hacer lo que yo te diga que tú tienes que hacer. Eso es lo que dice Dios. Y eso es lo que Dios te está diciendo esta mañana. Y a ustedes que me ven. Sigue en obediencia lo que Dios tiene. Actívate, reactívate en los asuntos del Señor. Obedece a Dios. Llena tu cuerno, llena tu lámpara de aceite. Que Dios dice: yo soy el que te voy a enviar. Y tú vas a decir lo que yo te voy a decir que digas. Y tú vas a hacer lo que yo te diga que vas a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay indicaciones. Tú vas, yo te envío. Tú eres mi representante, harás y dirás lo que yo te digo que vas a hacer. ¿Y cuál fue la respuesta de Samuel? Una respuesta muy, muy de hombre. Samuel dijo: ¿y cómo voy a ir? Si Saúl llega a enterarse, me matará. ¿Qué vemos ahí? Miedo. Ay, ¿cómo voy a ir? Si yo te estoy diciendo, te voy a enviar, te estoy reactivando, te estoy dando una orden, pero ¿y cómo voy a ir si me ven y me van a matar? Miedo expresado en este hombre. Y le dice: tú vas a hacer lo siguiente: lleva una ternera y dile que vas a ofrecerle un sacrificio. Recuerdan que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de aves, de terneros, de carneros y todo, tenían una ruta de todo eso. Y se realizaban como un acto de obediencia al Señor, que solamente lo hacían unas personas indicadas con ciertas características. Había todo un procedimiento donde se hacían estos sacrificios en el Antiguo Testamento. Y le dice Dios: invita a Isaí al sacrificio, entonces yo te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Instrucciones. Está dando indicaciones. Tú tienes que hacer esto, vas allá, dices esto, haz esto y haces lo que yo te diga. Dios le está dando una instrucción, le está dando indicaciones de lo que debe hacer, cómo debe hacerlo, dónde debe ir y todo lo que tiene que hacer. No le está diciendo: ve por ti y tú te resuelves allá. Samuel hizo lo que el Señor mandó. ¿Cómo se llama esto?
obediencia. Samuel obedeció lo que Dios había mandado. Pero, ¿por qué siempre hay pero? ¿Por qué siempre hay pero? Sí, todo, pero hay un pero allí. Cuando llegó a Belén, los jefes del pueblo lo recibieron con miedo también. Ya sabían quién era el profeta Samuel, sabían todo lo que podía hacer Samuel, o Dios a través de Samuel. Y cuando llegó este hombre, miedo, también se asustaron. Samuel iba con miedo, y los que iban a recibirlo, lo iban a recibir con miedo. O sea, temor de ambos lados, temor de ambos lados. Tanto así que le preguntaron, mira, pero tú vienes en son de paz, ¿verdad? Tú vienes para acá en paz o no, no, sí, yo vengo en son de paz a hacer un sacrificio que el Señor me ha mandado. Y vemos entonces cómo están las emociones de las personas, ¿no? Miedo, temor, asustado, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo lo hago? No sé si les parece un poquito familiar. Conságrense y vengan conmigo para tomar parte en él, obedeciendo las instrucciones de Dios. ¿Cómo se consagraban antes y cómo lo hacemos ahorita? ¿Saben qué es consagrarse? Dedicarse a, ¿verdad? Dedicarse al Señor. Igual que ahorita, antes era como unos procesos ya. Y ahorita, ¿cómo nosotros nos dedicamos a Dios en nuestra vida? Un acto voluntario. Cuando queremos separarnos para Dios, cuando decimos, Dios, aquí estoy para ti, límpiame, ayúdame, renuévame, quiero ser para ti. Y tenemos un corazón dispuesto y abierto para que el Señor actúe en nuestras vidas. Entonces Samuel consagró a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. El versículo 6 dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Elías y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. ¿Por qué pensó Samuel que Elías era el ungido del Señor? Porque era un hombre de guerra, un hombre alto, fornido, era un hombre de guerra. A lo que el Señor le dice, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Él se fijó en la apariencia. Y Dios dice, yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón de las personas. Es muy fácil dejarse llevar por las apariencias en nuestra sociedad. Creo que es parte de la naturaleza del hombre. Cuando vemos personas distinguidas en diferentes formas, nos dejamos. No, yo no me incluyo. Muchas personas se dejan llevar por las apariencias de las personas distinguidas en diferentes maneras y diferentes formas. Es muy fácil. O sentirse con la estima muy baja, ¿no? Por no ser distinguido en diferentes formas, no hablo solamente económicamente, por no ser distinguido y se siente como, no, pero nadie se va a fijar en mí, nadie me va a hablar, me da pena, me da miedo, ¿cómo lo hago? Y es muy fácil, pero Dios dice, yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón de las personas. Entonces Isaí llamó a Abinac para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Samá y Samuel repitió, Isaí y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido el Señor. ¿Qué está haciendo Isaí? Isaí le está presentando lo mejor que tiene de los hijos, los más corpulentos, los más hermosos, los más fuertes, los guerreros. Claro, él ve que llega el profeta Samuel y le dice, preséntame a tus hijos. ¿Qué puede pensar Isaí?
me coroné, Firmaron al muchacho. me van a firmar, muchachos. Lo firmaron. Sí, claro, entonces él saca lo mejor que tiene. Saca el más grande, el más fuerte. Y eso está haciendo él. Y va descartando. Son 7. Y va descartando, y va descartando, y va descartando. Y el Señor dice, tampoco este lo he escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos. Pero Samuel dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. O sea que Samuel tenía ¿cuántos hermanos? 7. Y Samuel era el número, perdón, y David era el número 8. Era el más pequeñito de los dos. Y bajito también. Era el octavo, ¿verdad? Y así fue. Primero el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ninguno había escogido al Señor. No importaba su apariencia, su distinción, su corpulencia. Ninguno de ellos había escogido el Señor. Dice la palabra de Dios que hay escogidos y hay llamados. Mateo 24 por allá dice. ¿Quiénes son los escogidos aquí? Todos. ¿Y quiénes son los llamados? Si a ti te escogen, ¿tú rechazas ser escogido? No, yo a ti te escogí y tú no rechazas. No estás escogiendo, no estás rechazando a la persona. Si alguien te escogió, y te ha escogido. ¿Y el llamado lo puedes rechazar? Sí. Por eso dice la palabra, muchos son. No se puede rechazar el llamado de Dios. No se debería, claro que la gente lo puede, pero no se debería rechazar cuando Dios nos llama. Porque si Dios nos llama es porque, pues vamos a sumar, si Dios nos escoge y Dios nos llama es porque hay planes para nosotros. Dice que nos va a hacer millonario, rico económicamente. No lo dice, pero sí dice que hay llamados y hay escogidos. ¿Dónde te gustaría estar? ¿En cuál de ellos? Dios escoge y llama, pero hay muchos con miedo, como Saúl, como Samuel. No, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a hacer? No tengo tiempo, no puedo. Déjame consultarlo primero con mi esposa de qué me dice. Y si no es así, la mujer se pone a grabar también. O mejor que lo haga otra, ¿sí? Porque yo no puedo, no tengo tiempo. Y rechazamos el llamado de aquel que nos ha escogido. Y esas bendiciones, ¿para dónde se van? Porque si Dios te llamó y te escogió, porque tiene bendiciones para ti. Para el que dice, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy yo. Y no lo entendemos. Porque primero estoy yo, y segundo estoy yo, y después estoy yo. Y a veces decimos, oye, pero si no nos ayudó, no me ayuda. Y si me ayudó, pero pasa que me hice la loca. Eso es correcto. Hay personas que creen ser llamados y al final También. Dios los ha llamado y terminan Estrellado. estrellados. También. Hay que saber identificar cuando Dios nos ha llamado realmente. Cuando es Dios el que nos ha llamado. Cuando es Dios el que tiene ese plan y ese propósito particular, porque tiene un plan y propósito para todos, pero particularmente Samuel tenía uno, Saúl tenía uno, David tenía uno, Salomón tenía uno, y cada de estos grandes hombres, y también todos, pero todos los tenemos. Pero hay que saber identificar cuándo realmente es un llamado de Dios y no alguien que simplemente Hay que tener emoción. Hay que tener el oído espiritual.
discernimiento espiritual sobre todo ese tipo de cosas. Y entonces dice Samuel, ¿qué era el más pequeño? Respondió Isaí. Porque Samuel le pregunta, ¿son estos todos tus hijos? ¿Qué era el más pequeño? Respondió Isaí. Pero ese está por allá cuidando el rebaño. Así como, mira, queda, pero ese no te sirve. Ese no te sirve porque ese está por allá a lo lejos cuidando el rebaño. Hay uno, pero es muy pequeño, tiene apenas 16 años. Es un muchacho. Ese no te va a servir para lo que tú quieres. Aquí tengo estos otros 7. Sin embargo, Samuel dice, manda a buscarlo, que no podemos continuar hasta que llegue. Aquí siguió Samuel a lo que dijo Isaí, que mira, pero tengo estos 7 fuertes acá, que el que está allá, ese no te va a servir porque es pequeño. Sin embargo, Samuel dice, no es lo que tú piensas, no es lo que tú quieres que yo haga, no es lo que tú quieres que yo diga, o no es lo que tú quieres que yo siga, es lo que Dios quiere que yo haga. Y Dios dice, no son ninguno de estos 7. No, pero es que es el pequeño, eso no se va a servir. Se hace lo que Dios dice. Y Dios dice, manda a buscarlo, porque si no, no podemos seguir. Se le enfrentó. Claro, no sabemos la situación, pero suponemos que era una situación en paz, una conversación. Pero Samuel se le enfrentó a Isaí. No, manda a buscar el que hace falta. No importa que los otros sean de gran apariencia, de gran distinción, pero hay que obedecer a lo que Dios dice y sigue la orden y la ejecuta. Isaí mandó a buscarlo, a ver que Samuel le dice, mira, no, manda a buscar el que hace falta. Y dice la descripción de David, que era pelirrojo, que era trigueño y que era jovencito, 16 años aproximadamente. Y el Señor dijo a Samuel, este es el último, ese es aquel que está cuidando el rebaño, ese es aquel que su padre terrenal menospreció y mandaba llevaba pan, llevaba queso y mandaba hacer mandaba porque era el más pequeño. Ese es el que el padre terrenal menospreció. Ese es el que escogió Dios. El último fue el primero y el que Dios escogió. El que menos pensaba fue el que Dios escogió. Porque nació en el estado. Excelente comparación. Como aquel que nació en el estado, el que vino a salvar al mundo y nació en el estado. Este que cuidaba ovejas por ella se convirtió en el rey David, el gran rey David, rey de Israel. Y yo no sé tú, pero yo creo que si Dios me puso aquí esta mañana con este mensaje es para decirte, eres tú. Tú eres. Y Dios te dice esta mañana, levántate y actívate. Dispón tu corazón. Deja el lamento, recarga tu cuerno, llena tu lámpara, escucha lo que Dios te está diciendo. Porque yo creo que ustedes me están escuchando y están escuchando el mensaje de Dios. Yo creo que estén aquí y estén pensando, y ahorita yo voy a cocinar cuando llegue a la casa. Ay, tengo que salir, tengo que comprar pan. ¿Y dónde vamos a ir a comer? Creo que están escuchando el mensaje de Dios. Y Dios dice, dispón tu corazón. ¿Qué eres tú? Deja el lamento, deja la lloradera, recarga tu cuerno y escucha lo que Dios te está diciendo. Y obedece al Espíritu Santo. Él está contigo, Él te llevará, Él te levantará, Él te mostrará, como dice esa canción tan hermosa, esas lindas sendas de justicia y de bien para su vida. Y dice el versículo 13 que Samuel
tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. ¿Se imagina ese ser? Después que pasaron los 7, que se los presentó, que les dijo, mira, este es el hombre, este es el más grande, este es el más fuerte. Y Samuel dijo, no, ninguno de ellos es el pequeño. Y Samuel, y Dios le dijo, ese. Y Samuel tomó el cuerno y lo ungió delante de sus hermanos. El más pequeño se hizo el más grande, porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo tenía para él. La unción era un acto para que se ejercía por medio de aquellos que tenían autoridad, y en este caso fue para coronar a ese pequeñín como el rey de Israel, al rey David. La palabra clave que yo he visto acá es la obediencia. Dios manda y Samuel obedece. Dios indica y Samuel obedece. Dios instruye y Samuel obedece. La obediencia es palabra clave para nuestras vidas en el Señor. Ese insignificante debilucho fue el rey de Israel, designado por el Rey de Reyes, lleno de favores, lleno de vida, lleno de historia, lleno de esperanzas, de perdón en sus desaciertos, en sus errores, pero tenía un corazón conforme al Señor, dice la palabra. Durante toda su vida demostró ser un hombre conforme al corazón de Dios, que se arrepentía ante cada falta y pecado cometido. Entonces, finalizando, dice, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él hasta su muerte. Y luego Samuel se fue. Desde ese día y desde antes, seguro, estuvo con David hasta su muerte. Y podemos leer su historia, podemos leer sus grandezas, hombre guerrero. ¿Cuántas veces perdonó la vida de Saúl, David? Lo tenía así para matarlo y lo perdonó. Y lo respetaba y lo admiraba. Decía, el ungido de Dios nadie lo puede tocar, porque fue ungido de Dios. Y esa es una grandeza, una virtud de un hombre y de una mujer. Coronado el debilucho como rey de Israel. Como conclusión, ¿qué podemos concluir? Yo lo tengo escrito. ¿Qué podemos concluir? Entre todo lo que hemos escuchado al final. Mucho pan que revelar y ese mensaje extraordinario, hay muchas cosas. Eso va a hablar. Una conclusión, Luis, ayúdame aquí. Bueno, la conclusión es, la obediencia es clave, el escuchar la voz de Dios. Samuel le tocó escuchar la voz de Dios y sin embargo Dios tuvo que moverlo un poco para que accionara. No es fácil accionar en un momento dado a la hora de escuchar la voz de Dios, porque hay que afinar muy bien el oído espiritual, el oído. A mí me tocó escuchar. ¿Todo estás escuchando? Sí. ¿No puedo hablar más duro? Sí, por favor. Ok. A mí, en lo personal, yo he escuchado la voz de Dios de diferentes formas. Cuando dije que había mucho pan que regalar, porque de verdad es un mensaje extraordinario. Varón, me gustó. Excelente. Porque es excelente y te lleva mucho a meditar en esa palabra que él te lleva a accionar de diferentes maneras. A mí me ha tocado, por relación a escuchar la voz de Dios, a mí me ha tocado escucharla de varias formas, e inclusive audible. Un día yo pensando como niño, yo soy como niño y bueno, voy a cantar una canción de niño. Y empecé a cantar una canción de niño. Empecé, patico, color de café. Y escuché una voz que me dijo, no la cantes.
Pero no, esta voz no puede ser de Dios, porque esta es una canción infantil. Y seguir, porque estás tan triste, quisiera saber. No la cantes, sino digo audible. Cuando iba a continuar, me dijo, analízala. Cuando yo analicé esta canción, me di cuenta que esta canción realmente la inspiró el diablo. Patico, patico, color de café. Porque está tan triste, ahí hay tristeza allá. Quisiera saber, tu pata yo vi, muy lejos de aquí, con otro patico color de café. O sea, que montaron tremendo cacho. Y se fue. Y te abandonó. Y quedaste con tu tristeza, solo y abandonado. Y una voz mentirosa que me dijo, cuando le dice yo, tu pata yo vi, de aquí, la voz le dice, que como que le explique, pues, qué es lo que está, patico, color de café, porque estás tan triste, porque estás tan triste, quisiera saber, ¿qué te pasa que estás tan triste? Ya sabía la voz lo sabía, quisiera saber, porque, y tanto lo sabía que le digo, tu papá anda con otro por ahí, sí lo sabía, que todo no es mentira. Y sucesivamente, cuando realizamos esta canción infantil, vemos que exactamente le tiró Satanás. Y lo peor del caso es que muchas personas, por no haber escuchado esta voz, se la cantan a sus niños en las clínicas y ya le meten ese tremendo veneno. Eso por una parte. Por otra parte, con relación a escuchar la voz. Okay. Bueno, sí, dale, para la conclusión. Ya escuchar hacia otro tema. Okay. Pero escuchar la voz me tocó de otra forma. Escuchar la voz yo en Caracas, viviendo en Caracas, mi esposa, la mujer de Fanny Gabriela. Y en Caracas yo tenía un apartamento bellísimo, tenía una compañía súper buenísima, tenía mi familia, tenía mis amigos, tenía iglesia, tenía todo. Y de repente el Señor me dice, tienes que irte para Maracay. Me digo, ¿cómo que me fui para Maracay? Vete para Maracay. Yo en Maracay no tengo ni familia, ni tengo amigos, ni tengo iglesia, ni tengo trabajo, ni tengo compañía, ni tengo casa, ni tengo nada. Vete para Maracay. Le digo, bueno, está bien, déjame afinar el oído. Y me metí con el Señor, y a los poquitos días mi esposa me dijo, oye, entonces que estoy sintiendo que tenemos que irnos para Maracay. Y le digo, que no, vámonos. De una, vámonos. Yo dejé apartamento, de casa, de trabajo, de todo de mí para acá. Y aquí estoy. Ahora, la continuación de la cruz ya se la cuenta. ¿Quién más nos puede ayudar con la conclusión de lo que leímos ahorita, de lo que hemos hablado, entre todos? La Biblia dice, no tengan miedo. Ajá. Yo creo que es un tema de dejarse guiar. Aunque sea complicado, escuchar esa voz, aprender a escuchar esa voz y dejarse guiar aunque no entiendas por qué te están guiando de esa forma, que fue lo que le pasó a Samuel. Samuel también, cuando vio a los hijos mayores de Isaí, dijo, wow, aquí es. Y él se hubiese podido demorar allí, pero él se dejó guiar, él se dejó escuchar la voz, y él dejó que la decisión la tomara por la voz y por lo que él sintió, y no por su propia prudencia. Estamos bien, ¿verdad? Creo que se ha entendido el mensaje. ¿Alguien más quiere? Adelante. Bueno, en primer lugar, la obediencia, saber identificar lo que es la voz de Dios, que inspira paz, porque cuando hay otra voz que confunde, no da paz. Y no dejarnos guiar por la apariencia y los sentimientos, porque cuando Dios nos habla, tenemos que obedecer, y no obedecemos el sentimiento, porque nos manda a veces a hacer cosas que no es lo que queremos, pero al final es lo que debemos hacer, y eso trae paz, aunque nos duela a veces, ¿verdad? Dios nos manda a salir de un lugar que estamos atados a sentimientos y hasta nuestra propia familia, para ir a un lugar a donde no tenemos a nadie, solamente a Dios, y comenzar de nuevo. Y esa parte es difícil, porque nos dejamos guiar por la apariencia o el sentimiento. Está bueno, Marina. Escuchamos a veces la voz
Y hacemos eso que dijo usted, que bueno, voy a consultar, pero si ya esta voz es más poderosa que la consulta que tú vas a hacer, ¿qué necesitas que te refirme? Y entonces tomamos una mala decisión por llevarnos por las cosas del mundo y no por las cosas espirituales. Qué bueno que me recordaste eso que me comenté de consultar las cosas. Hay que hacerlo, ¿no? Pero cuando Dios habla, Dios habla. No te dice, no estamos hablando de machismo, de que no se consulte, que no se hable. Ustedes me conocen, ¿no? Ustedes saben que a veces yo llevo un morado por aquí. Me ponen una almohada primero para que no se vaya. No, pero cuando Dios habla, Dios habla. O sea, no hay hombre, no hay mujer por encima, no hay nada por encima de lo que Dios nos revela. ¿Alguien más finalmente? Obedecer, tener fe y confiar en nuestro Padre. Sí, aquí estamos construyendo entre todas las palabras de Dios. Vamos a ver finalmente. Finalizamos con Leticia. Porque me llamó la atención lo que dijo el hermano William, porque a veces uno se confunde y el Señor coloca personas para que confirmen la palabra que ella te ha dado. Una persona que está en casa, que lejos de ti, y tú ni siquiera sabes de cercano, que viene el Señor y también te la coloca, o el Santo, por ejemplo, o tu mamá, alguien, pero tú no se lo has comentado y el Señor lo confirma por medio de ellos. En estos días ocurrió algo con una muchacha, la muchacha es hija es nieta de una señora cristiana, y la abuelita le dijo, mira, siento en mi corazón decirte que no dejes modos por ahí, que alejes de esas amistades, y le aconsejó, le fue un muchacho que trabaja con ella, y le dijo lo mismo, mira, alejate de amistades, de estos chicos, pero ella no hizo caso, y ahorita está en el hospital bien grave porque tuvo un accidente en la moto. Entonces tiene fractura por aquí, la lengua rota, está bastante grave y ya el Señor se lo había advertido. Entonces a veces el Señor utiliza personas para que hablen y bueno, hay que obedecer. Si ella hubiese obedecido, por ahí estuviese muy tranquilo. En conclusión, Dios nos habla en forma clara, en forma precisa. Dios nos instruye, nos corrige, nos exhorta, nos confronta y sacude nuestras vidas para activarnos en Él. Así que hay que llenar ese cuerno, esa lámpara de aceite, ponernos en camino, no asustarnos, dejar los miedos, que la palabra de Dios dice, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios no se fija en tu apariencia, Dios se fija en tu corazón. Dios no se fija en lo que haces, lo que tienes, si eres el mejor,
si no eres el mejor, si tienes la mejor voz, si eres el que mejor ora. Dios no se fija en la apariencia. Dios se fija en tu corazón. Un corazón humilde, humillado y que esté dispuesto para Él. Dios te bendiga. Tenga una excelente semana.